Amigos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, de maravilla. Aquí estoy con ustedes una vez más compartiendo mi tiempo con una gran escritora de la Ciudad de México, Laura Estrada. ¿Cómo te encuentras, Laura? Hola, Gabriel. Muy bien, gracias a Dios. Y pues desde aquí disfrutando de un buen clima en Ciudad de México, que ha bajado un poco el calor y está muy, muy agradable. Y agradeciéndote esta charla, agradeciéndote el que podamos conversar en estos momentos. ¿Y tú cómo estás? Yo me encuentro también acá batallando con el calor aquí en México. En la mayoría de los estados de la República hemos estado sufriendo con el calor, no han llegado las lluvias y yo creo que todos estamos igual. Cierto. Laura, platícanos, ¿de que eres de la Ciudad de México originaria o de algún otro estado? Soy originaria de la Ciudad de México. Nací en Ciudad de México y pues he radicado prácticamente toda mi vida en la Ciudad de México. ¿Y qué nos puedes platicar de la Ciudad de México? Que muchas personas se dicen muchas cosas de ella, algunas que es muy insegura, algunas que es muy bonita, algunas que tiene cosas hermosas como los museos, que es la ciudad más grande de Latinoamérica. ¿Qué nos puedes platicar de ella? Tú que eres originaria de ahí. Bueno, sí, efectivamente la Ciudad de México no es bonita, es preciosa, es hermosa, es enorme. Sí, tiene zonas de inseguridad. De hecho, creo que actualmente en todo el país la inseguridad está creciendo mucho, está prevaleciendo y sí, no se escapa a la Ciudad de México. Pero pues los que hemos nacido en la Ciudad de México y que conocemos los barrios bravos, pues ya hemos aprendido a cuidarnos, lamentablemente, ¿no? O sea, lo ideal es que no hubiera inseguridad, pero la hay. Y efectivamente hay cualquier cantidad de museos. Creo que es una de las ciudades en el mundo con más museos, así es que hay de todo y para todos los gustos. Venir a la Ciudad de México te requiere un buen tiempo si quieres más o menos conocer algunas cosas, porque es muy grande, pero lo más bello de la Ciudad de México siempre, siempre ha sido la gente, la calidez del mexicano, la comida deliciosa, el poderte mover de un espacio a otro, los contrastes que hay en la propia Ciudad de México, pero la gente sigue siendo lo mejor. Y efectivamente, al ser la capital, además tenemos gente que viene de otros estados, de otros países, de otros continentes, así que es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que te enriquece porque puedes conocer mucha gente, muchos lugares interesantes, hay mucha música, mucho teatro, todas las artes y la cultura tiene para todos los gustos. ¿Cuáles serían los lugares que tú recomendarías visitar de la Ciudad de México? 3 de los lugares que serían los que sí o sí no se tienen que perder. Bueno, desde luego me voy a quedar solo en el primer cuadro, por decir algo, en las zonas, sería desde luego el Zócalo, donde está ubicado el Templo Mayor, el Museo del Templo Mayor, está el Palacio Nacional, te mueves también hacia lo que es el Palacio de Bellas Artes y desde luego también habría que recorrer Coyoacán. Coyoacán para el turista es un lugar muy, muy interesante, muy típico mexicano, un punto de reunión cosmopolita también. Y me faltarían como 1000 más, pero con esos. Ahorita me surge una pregunta muy interesante. ¿Hay algún lugar de la Ciudad de México que te haya inspirado para escribir algo? ¿Una poesía, un diálogo, un relato? Fíjate que la Ciudad de México como tal, no. El cielo sí. Este cielo hermoso que tiene nuestro país, las nubes. Yo hablo mucho en lo que escribo de las nubes, porque es una maravilla, ¿no? Aquí ver el cielo y si te vas a las partes altas que están alrededor de la ciudad, ves un cielo impresionante, en algunos lugares se alcanzan a ver los volcanes. En sí, como tal, la Ciudad de México no, fíjate, es más bien eh, en general los cielos de la Ciudad de México. ¿Cómo empezaste
en la escritura? ¿Quién te inspiró o con qué libro fue el primero que pasó en tus manos que te emocionó tanto? Bueno, el primer libro que pasó por mis manos se llama, son 2 tomos, el primero que es Ella y el segundo que es Ayesha, de Rider Haggard, y es un libro de literatura fantástica, es así como que el abuelito del Señor de los Anillos y estas cosas. Sí. Y ese fue el libro que me cautivó, ya de ahí no pude dejar de leer. Y posteriormente, pues seguí leyendo, y la escritura para mí en realidad digamos que era así como terapéutica. Yo pasaba mucho tiempo sola, tenía muchas cosas que decir, que sentir, y encontré que pasear todo dentro de una hoja en blanco era un muy buen espacio para mí. Así es que así es como empecé a escribir todo lo que veía, lo que sentía. Algunas veces se hilaba y podía crear alguna narración o algo más, o de los sentimientos veía que tenían un dejo poético, y así es como yo empiezo a escribir. Empecé a escribir muy joven porque pues tenía como 11, 12 años, aunque gran parte de eso que escribí, pues con el tiempo uno no le pone atención a eso. Entonces, con el tiempo, gran parte de esas cosas que escribí se me perdieron, pero siempre he estado ahí escribiendo. ¿Cuál es el material o escrito más viejo que aún conservas? Uy, el material fue una carta. Es una carta dirigida a bueno, yo fui una madre adolescente, y entonces escribí una carta para mi hija antes de que naciera. Y bueno, es una carta que pues, muy del sentimiento, muy del corazón, y es una carta algo larga, y es lo más antiguo que tengo de lo que he escrito. ¿Qué te gusta escribir más? Platícanos, ¿cuál es tu género favorito o con el que te sientes libre de ser tú misma? Me siento libre con la narración y todo lo que en esta narración yo pueda reflexionar, pueda sacar del corazón. Me siento libre también en la parte de, digamos que la narrativa, lo que es la narrativa. Aunque en esta narrativa se me da un tipo de poesía, pero también se me da más la reflexión. Así que el relato corto también, me siento cómoda en el relato corto. Así es. Ahorita tenemos un libro tuyo muy bonito a la venta en Amazon, Niña Linda, Despertares y Fantasías. Yo tuve la oportunidad de leer, son unas maravillosas historias, relatos y acompañada de poesía. ¿Por qué estructuraste este libro de esta manera? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarle al lector? Bueno, mira, este libro tiene algunas cosas que escribí como desde el 2011 más o menos, y hasta el año pasado que estuve en Medellín. Entonces, fueron cosas que iban surgiendo por mi día a día, por mis relaciones interpersonales, por mis charlas con amigas, y entonces algo iba yo escribiendo, y llegó un momento en que me di cuenta que de esas cosas que parecían cosas sueltas, había un muy buen material. Entonces lo releí, lo retomé, noté que había como que en estos en específico que seleccioné para el libro había cosas en común, incluso había hasta algunas expresiones verbales que se repetían en una y otra. Entonces vi que Sí. había cierta cohesión. Así es que de ahí dije, bueno, voy a hacer la selección de los que más van en sintonía, y vamos a ver qué sale. Entonces, al final, pues así fue como recopilé esto que está aquí en el libro, y parece que sí tienen cierta cohesión y que sí van en un mismo tenor. ¿Puedes mostrarnos el libro para que lo vean? Ya sé que ahí lo tiene, lo estoy viendo. Lo que pasa que este que tengo es el que tiene la leyenda
de no negociable. Es el de cortesía para la autora. Ya para la Sí. autora, pero bueno, si después, no sé, cuando se pueda editar o algo, poner el que va sin este cintillo. Sí, este libro, bueno, pues así es como se hace la compilación de todo lo que viene aquí. ¿Y qué es lo que me gustaría que la gente reciba de este libro? Pues lo que yo di, que fue parte de mi reflexión, de mi corazón, de mi sentir, y que no es un sentir solo de mujer, es un sentir que yo creo que también los hombres llegan a vivir, llegan a experimentar, y esta cuestión del amor, del desamor, de las entregas o de las distancias también, del amor a distancia y, y de, y de no perder la esperanza. Hay una frase bueno, una parte de Rayuela, que me encanta a mí cuando dice Julio Cortázar que la esperanza no nos pertenece, la esperanza le pertenece a la vida, es el único el sentimiento que no es nuestro, le pertenece a la vida y es la vida tratando de salir adelante. ¿Sí? Entonces, eh, pues creo que también hay mucho de eso aquí en la esperanza, por ejemplo, en el amor a la distancia, en una relación que se pausó o que terminó, pues siempre hay como que una esperanza. Sí, de que vuelva a surgir otra vez. A mí lo que me gustó mucho de tu libro fue la manera, bueno, que haces el relato. No les voy a platicar el relato porque pues no voy a contarles ni darles spoilers, pero me encanta porque pones el relato, la situación y luego viene acompañada del poema y te hace sentir o te da la impresión de que ese poema fue dedicado a las personas que vivieron ese momento, que uno de los que vivió ese momento se dio el tiempo de escribir lo que sentía y lo plasmó de esa manera. A mí me da esa sensación y hace que se enriquezca aún más el momento, la situación que se vive en el relato con la poesía. Sí, creo que tienes razón, hay gran parte de lo que estás diciendo, porque como es muy desde el corazón y muy vivencial, digamos, sí, es eso, es muy vivencial. Entonces, por eso creo que da esa sensación. ¿Qué tanto hay de Laura en Niña Linda? Hay mucho de Laura. ¿Por qué? Porque aparte de que son cosas que escribí desde el corazón, son cosas que también noté que eran en común con, como te decía, con las charlas de mis amigas y todo esto. Entonces, eh, hay mucho porque es mi amistad, es la confianza que me dieron para platicarme, es el sentimiento que yo misma puse. Hay una parte que se llama Apaga el Fuego, donde es parte de mi biografía y entonces hay mucho, de Laura hay mucho. Yo siento que este libro es en este libro soy muy transparente, ya no, o sea, si alguien quiere saber qué hay dentro del corazón de Laura, seguramente que al leer este libro se va a enterar de bastante. Sí, y me imagino que sí. Aparte de la escritura, ¿a qué otra cosa te dedicas, Laura? Platícanos. Bueno, tengo un podcast que es Entre Libros, Mate y Café. Este lo tenemos mi hermano y yo. Y entonces, pues ahí estoy haciendo entrevistas, hablando de libros, de cultura. Es un podcast que ya tiene 2 años, que me siento muy satisfecha porque ha cumplido el objetivo, que es invitar a la gente a leer, es hacer una comunidad de gente que disfruta de la cultura, del arte, que me ha permitido conocer a personas muy, muy interesantes e importantes en la pintura, en el cine, en la literatura. Y también déjame comentarte, yo soy teóloga, soy misionera, así es que algunas veces viajo, salgo a otros lugares y precisamente también en este libro se va a encontrar algunas narraciones de 2 lugares en los que estuve, que fue Málaga, España y Medellín, Colombia. Entonces, pues esas son mis principales actividades. Obvio, tengo un trabajo como empleada en algún lugar porque hay que pagar cuentas
pero digamos que estas son mis pasiones, esto es a lo que me dedico y pues lo comparto ahora con ustedes. ¿Cómo ha sido tu experiencia compaginar tus estudios de teología con la escritura? Pues mira, a mí el estudiar teología le invertí muchísimo tiempo porque tienes que leer mucho, tienes que leer cosas muy densas de filosofía, de religión, que no son sencillas, pero en esos descansos de tanta lectura, que al mismo tiempo leer tanto, pues te abre, eh, te da nuevas ideas, te ayuda a manejar mejor el lenguaje. Entonces, en esos descansos, en ese hacer una pausa para refrescar la mente, bueno, pues en esos momentos es cuando uno puede escribir. Aunque también déjame decirte que yo soy, como soy, exacto, soy muy vivencial. Algunas cosas, a veces voy en el transporte, estoy en algún lugar y viene la idea o surge el sentimiento y entonces tomo el celular, pongo el grabador de voz y empiezo a grabar lo que está surgiendo, porque si no, después se me va. Entonces grabo lo que estoy pensando, sintiendo y ya después lo aterrizo en papel, ya lo empiezo a escribir pero sí es complicado y además hice una especialidad en estudios críticos de género y teología y también eso me permitió tener una visión más amplia de estas cuestiones de género y también de lo importante que es expresarnos como mujeres y que expresándonos como mujeres nos podamos encontrar con el otro y que ese otro es el otro género, ¿no? Que por eso te decía que en este libro no solo se va a identificar la mujer, sino también el hombre, porque es un punto de encuentro entre géneros. Así es. ¿Y has pensado hablar más de este tipo de temas en un trabajo futuro o cuáles planes tienes? Sí, definitivamente sí, porque incluso no puedo hacer de lado mis vivencias, mi experiencia de vida, y sí tengo planes de un siguiente libro, que es una novela corta, en la que estaré hablando haciendo un homenaje a las mujeres trabajadoras, a las mujeres que trascendieron a su época, que no se conformaron con lo que la época les ofrecía y redignificar. eh, yo sé que se habla mucho de redignificar el papel de la mujer, pero aquí yo más bien lo que quiero es mostrar la valentía, la fuerza que tiene la mujer y sobre todo la mujer mexicana y específicamente las mujeres de mi linaje, que desde luego que marcaron mi vida, desde mi abuela, bueno, desde mi bisabuela, que fue soldadera, luego mi abuela, que fue líder sindicadora, sobre todo responsable, y además era muy alegre, amable, afable, y posteriormente sí también está ahí cocinándose un libro de narraciones cortas con mucha música. Muy interesante. Este libro lo tenías musicalizado, ¿verdad? El de Niña Linda. Platícanos de esa parte para que no. Pues mira, yo siento que ha sido un libro muy bendecido porque primero por cómo se dio la selección, todo, y luego cómo pude conocer a Luis Rivera y acceder a Editorial Revelación, que me ha apoyado muchísimo, y también cuando yo compartí a algunas personas esto del libro, esta idea, estos escritos, surgió el joven compositor mexicano Luis Granados Guaso, que me dijo, tía, yo te voy, porque es mi sobrino, me dijo, yo te musicalizo un tema. Entonces, lo leyó, eligió uno, no sabía él cuál estaba eligiendo hasta que yo le dije que el que eligió es mi biografía y le puso música, le puso voz y también platicando igual con otro amigo artista gráfico, pues le dije, oye, revisa mi texto y igual si te inspira o si algo nace, me gustaría que lo ilustraras. Pues lo leyó, le encantó
Y me dijo, por supuesto que sí, lo voy a ilustrar. Y entonces tiene las ilustraciones del maestro Eduardo Romo también. Muy interesante, entonces, para que nosotros podamos acceder a todo este material y ver tu libro completo y en todo su esplendor, en todo lo que se ha inspirado. Platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia con Editorial Revelación en el proceso de la creación de tu libro? Bueno, pues muy, muy interesante porque primero ese nervio de mandar el texto y que te dicen, pues va a pasar, lo van a leer y nos van a decir si sí es publicable o no, si está, pues digamos lo interesante. Entonces fue así el nervio primero de, oh, ya lo mandé, a ver qué pasa. Luego el gusto cuando ya te dicen sí está, pues sí lo vamos a publicar. Y entonces empieza todo este proceso de las revisiones, después se añade lo que es las ilustraciones, empieza también este proceso del audiolibro, que próximamente esperemos ya también esté arriba, y la verdad, pues para mí fue un mundo nuevo porque pues es el primer libro que publico, entonces no tenía idea del tiempo que se llevaba y las correcciones y las revisiones y todo eso, entonces, pero bueno, eh, fue larguito para mí, que es mi primer libro, ¿verdad? Y que no sabía nada. Me imagino que debe estar dentro de los estándares que normalmente se llevan. Y además, contar con la valiosa ayuda y aportaciones de todas las personas que están involucradas en Editorial Revelación, como tú, como Nikki, desde luego Luis Rivera, todos, pues se me van los nombres, pero hay todo un equipo que está integrando esta editorial, del que también soy parte, porque he estado ahí metida en la parte de audiolibros, en la parte del podcast. Entonces, para mí ha sido como algo que pude hacer desde mi casa, con gente que me parece extraordinaria, que admiro muchísimo, porque es un esfuerzo. Unas personas están en España, otras están en Perú, no sé, o sea, en muchos lugares, y conjuntar un esfuerzo a distancia no es sencillo, pero ustedes son unas personas de empuje, pues maravillosas, y entonces eso me ha llegado a mí y me ha enriquecido muchísimo. Qué alegría que tengas esta grata experiencia con todos y animar también a otras personas que se acerquen también a este tipo de editoriales, este tipo de oportunidades también para que den a conocer sus trabajos, así como tú ya tienes ahorita tu libro en tus manos, otros también puedan hacer este sueño realidad. Sí, definitivamente sí, yo lo recomiendo mucho. Estoy muy contenta también porque hasta ahora Editorial Revelación venía solo haciendo las cosas en digital y no habían experimentado, no habían entrado a la parte impresa. Entonces, yo le agradezco a Luis Rivera que me haya dado la oportunidad cuando yo le dije, oye, es que a mí sí me gustaría entrar a la parte impresa, y él estuvo abierto a hacerlo. Y entonces, pues, anímense las personas que nos ven, que quieren escribir, que quieren publicar, pues editoriales como Editorial Revelación, que tienen tantísimo talento y que saben moverse dentro de estos medios, tanto digital y ahora también entrando con todo lo que es impreso. Eso abre, porque hay mucha gente que está muy cómoda, y sobre todo las nuevas generaciones están muy cómodas con lo digital, pero habemos otras generaciones que estamos como sí lo digital, pero también lo impreso, y entonces el que se haya abierto esta oportunidad, pues es muy bueno. Entonces, para que te da la opción de que en algún momento dado, si quieres tener tu libro, si quieres hacerlo, pues ahí está. Así es que en esta editorial yo los animo, hay mucho talento, los van a guiar paso a paso, porque así ha sido conmigo, me han guiado paso a paso, y pues la invitación está ahí. Contacten a Editorial Revelación porque van a tener una excelente experiencia.
Aquí les vamos a dejar el correo de contacto para si están interesados en la editorial, se puedan comunicar. Así también voy a dejar todas tus redes sociales, voy a dejar el link para que puedan adquirir tu libro y toda la información que necesiten. Para despedirnos, Laura, platícales a nuestro público por qué deben de leer sí o sí Niña Linda. Niña Linda lo deben de leer sí o sí, porque es un vistazo al corazón, es un vistazo al sentimiento, es un vistazo a la realidad que estamos viviendo, a la realidad amorosa de estos tiempos, a la realidad de los amores a distancia, a la realidad de hasta incluso de lo que hemos vivido, que hemos pasado por pandemia, cómo nos hemos sentido, yo cómo viví la pandemia siendo madre y a la distancia. Entonces es un libro en el que van a encontrar mucho sentir, y todo aquel que quiera tener una conexión con esos sentimientos que no ha podido expresar de manera personal, y los van a encontrar muchos puntos de encuentro en este libro. Van a encontrar que mucho de lo que sienten y o que han pensado o que han vivido está reflejado en este libro. Creo que esa es una de las principales motivaciones, y porque desde luego lo escribí desde el corazón, y lo que se hace desde el corazón sale y se expande. Así es. Y contagia a otros, porque te puedes identificar de esas vivencias que posiblemente tú también ya las hayas pasado, pero no sabes cómo expresarlas, y cuando lo lees de otra persona lo haces tuyo, algo que se vuelve tuyo. Muchas gracias, Laura, por este tiempo que tú nos diste, que pudimos conversar un poco contigo, conocer más de ti y sobre todo de este maravilloso trabajo. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego.